horario todo usuario, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes, sin la supervisión de padres o representantes. A partir de este momento, usted entra en una dimensión informativa. Enfoque en los medios, una visión crítica y orientadora sobre el panorama noticioso nacional e internacional en tiempos de revolución, con Pedro Román. Amables usuarias y usuarios, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de su programa Enfoque en los Medios, Premio Municipal de Periodismo Fabricio Ojeda. Tenemos el gusto de compartir con ustedes las próximas 2 horas. En la dirección general de la emisora, nuestra amiga, camarada y diputada Carolina Cestari, y en la coordinación de la emisora, el amigo salsoso Edgar Valero. Y al frente de los controles en la cabina aerorradial, Wilfredo Gómez, el eléctrico, quien mantiene la orientación técnica de los equipos enfocado en los medios. Recibimos sus ideas y sugerencias a través del correo electrónico a la emisora Salsa Caribe 102.3fm@gmail.com y estamos en todas las redes sociales, Instagram, Telegram, Facebook, la plataforma Seno, nuestro canal particular en Telegram, Enfoque en los Medios Digital, y luego nuestro muy esperado Urbi et Orbi, Enfoque en los Medios TV Web, por el canal del mismo nombre en YouTube. Como productor de su espacio, su servidor Pedro Román Castro, certificado de productor nacional independiente 21112. Gran Angular. Un análisis amplio y profundo del acontecer nacional e internacional en su justa dimensión. Y bien, amables usuarias y usuarios, como siempre, bienvenidas y bienvenidos a su programa Enfoque en los Medios, a través de nuestra querida emisora Salsa Caribe 102.3 FM, que como siempre le decimos a nuestra distinguida audiencia, estamos aquí todos los jueves y a través de nuestro podcast Urbi et Orbi para orientar a nuestra distinguida audiencia en la correcta interpretación de las matrices de opinión, tanto nacionales como internacionales. En los conflictos de sexta generación, no nos cansamos de decirlo, son las redes sociales, los medios de comunicación, la primera línea de batalla, la primera línea de confrontación, y saber interpretar las diferentes matrices es función esencial de todo ciudadano que quiera estar bien informado y que quiera hacer la correcta interpretación del acontecer mundial. Salimos de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de la Patria Grande, y como siempre a través de nuestro podcast pueden sintonizarnos en cualquier día de la semana, cualquier hora, Urbi et Orbi, a través de nuestro canal Enfoque en los Medios TV Web. Bueno, como siempre tenemos como invitado muy especial a nuestro amigo, camarada, colaborador consuetudinario, que todavía no está en nómina, Juan Martorano Castillo, quien es abogado, defensor de derechos humanos, de la red de tuiteros y tuiteras. No sé cuándo van a abrir otros canales, porque el Twitter en nuestro país, por razones de seguridad, está inactivo. Y bueno, le cedemos los micrófonos para que salude a nuestra audiencia y nos dé alguna breboca de lo que vamos a tocar a lo largo del programa. Juan. Sí, bueno, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, según sea el caso, o bien por Salsa Caribe 102.3 FM o a través del podcast Enfoque en los Medios. Bueno, en este saludo inicial, desde lo personal y en lo colectivo, agradecer la visita que tuvimos el pasado lunes 20 de octubre a la iguana.tv, a Clodovaldo Hernández, donde tuvimos una buena entrevista. Y bueno, seguramente, porque en la entrevista que Clodovaldo quedó muy contento por la viralidad que tuvo, evidentemente muchas de las cosas que por razones de tiempo no nos dio chance de decir, lo vamos a decir en el programa de Enfoque en los Medios. También como continuidad del programa que tuvimos la semana pasada con la bella Alicia Romero, que hoy por circunstancias no nos acompaña, pero que bueno, tiene que ver con la alerta que tenemos que seguir haciendo ante las amenazas, pero a la vez combinarla con la serenidad, porque hay elementos que aunque a lo mejor no son muy visibles, nos hacen ser optimistas de que estamos ganando esta partida. Así es. Bueno, vamos a leer como siempre, Juan, las informaciones del día, las más relevantes, que de acuerdo a la selección que hemos hecho en nuestra sala de redacción, pues consideramos que son las más pertinentes para hacer la idea de nuestro programa.
El presidente Nicolás Maduro señaló: en medio de Obratón hemos visitado el liceo militar más grande del país. Se trata de la institución que lleva el nombre grandioso del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora, el cual cuenta con una matrícula de 574 estudiantes. En los liceos militares se promueve la disciplina, el honor y la subordinación en función de la patria venezolana y de la preservación de la paz, para que la juventud se levante en valores con energía y carácter, que nadie se deje manipular de ninguna forma. En la parroquia 23 de enero, Caracas, totalmente de paquete, entregamos el Centro de Educación Inicial Nacional El Zamorano, con todos los espacios rehabilitados para los niños y las niñas. Más adelante el presidente señaló, por cierto, Juan, esta información despertó mucha alaraca a nivel mundial, ¿no? Venezuela tiene 5.000 islas S, son muchos más, en los puestos clave de la defensa de la patria y el rancho ardiendo. Eso es lo que quiso decir el presidente con esa frase, que son muchos más. El que entendió, entendió. Debemos prepararnos para una resistencia popular activa y creativa, para una ofensiva permanente para lograr el gran objetivo, ganar la paz todos los días y en ejercicio de la soberanía. Esta mañana en el eje costero central del estado Carabobo se dio inicio a primeras horas a los ejercicios de defensa de Costa Independencia 200, que tiene como objetivo resguardar el territorio venezolano ante cualquier amenaza militar de agentes extranjeros. Abro comillas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encuentra lista para dar cumplimiento a las órdenes del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Efectivos de la FARC señalaron que el objetivo es proteger 6 puntos estratégicos de Carabobo que en sentido oeste-este se detallará a continuación. Y vamos a leérselo porque son atractivos turísticos para los que quieran venirnos a visitar a futuro. Palmasola, Refinería El Palito, Puerto Cabello, Playa Sonrisa, Playa Waikiki, pues muy buenas playas, por cierto, para que vengan los turistas extranjeros a visitarnos. Puerto de Huañango y Patanemo. En el Fortín Solano tenemos la observación necesaria y los medios de comunicación para dar la alerta temprana. Asimismo, desplegamos todos los medios y fuerzas que se encuentran en el territorio, como piezas de artillería, defensa aeroespacial, entre otros. Todo se suma para garantizar la independencia y soberanía de nuestro espacio aéreo, señalaron efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En Nueva Esparta, por su parte, en el Fortín de la Galera, en el estado de Nueva Esparta, iniciaron los ejercicios de defensa de Costa Independencia 200 para proteger los derechos del pueblo y en defensa del territorio insular frente a cualquier amenaza externa. Durante los ejercicios, los efectivos se desplegarán en los sectores de Boca del Río, el Yaque, la Isleta, Muelle Morro Valdés, Cerro Copey y Castillo San Carlos hasta alcanzar el punto óptimo de preparación. Otro aspecto que vamos a tocar más adelante, Juan, es el importante anuncio que la Duma Estatal de la Asamblea Federal de Rusia ratificó el acuerdo de asociación estratégica y cooperación con Venezuela. Con esta acción, el convenio suscrito previamente por el presidente Vladimir Putin y Nicolás Maduro y ya promulgado como ley en Caracas, se convierte oficialmente en ley del gigante euroasiático. En este sentido, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, destacó la importancia de esta certificación que se produce en un contexto donde Washington tiene una amenaza militar en el Caribe y en este sentido fue enfático al declarar que Moscú debe hacer todo lo posible para contrarrestar eficazmente las intenciones incendiarias y las tendencias hegemónicas ejecutadas por Washington. Vamos a proceder a leer, ya para darle fin a la primera parte de nuestro programa, nuestras líneas editoriales que son breves pero muy contundentes. Fue un 20 de octubre del 2012, hace 13 años, cuando nuestro comandante eterno y supremo, en un consejo de ministros que se hizo célebre, habló del golpe de timón, señalando con esto que la revolución requiere una constante revisión y rectificación del rumbo para no perder la sintonía con la realidad que se supone debe ser cambiada por ella. En ese escenario, el comandante Chávez planteó la necesidad de profundizar en los cambios estructurales del entramado de poder y de la gobernanza en todos los estadios de toma de decisiones. Hizo énfasis en la imperiosa necesidad de profundizar el poder popular como la fórmula ideal de romper con el soterrado atavismo del burocratismo burgués que todavía persiste agazapado en las instancias de toma de decisiones en la estructura del Estado. Mucha agua ha pasado por debajo del puente de nuestra historia. Muchas conspiraciones y agresiones, pero el espíritu y la conciencia sembrada por Chávez en vida se ha mantenido y nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro, ha demostrado que internalizó aquel perentorio mandato del líder supremo cuando éste le señaló: Nicolás, te encomiendo las comunas como te encomendaría mi vida.
En medio de todas las dificultades planteadas por la guerra económica y el bloqueo criminal, se ha avanzado en la conformación y consolidación del poder comunal. Se han construido el entramado legal y la organización de 5.336 entidades comunales a lo largo y ancho de nuestro territorio. Se han realizado numerosas consultas populares como la máxima expresión de la transferencia, de la toma de decisiones y de la gobernanza al pueblo para que decida de acuerdo a sus necesidades inmediatas y cotidianidades, permitiendo con esto una mayor identificación del ciudadano con su entorno vital y un mayor nivel de compromiso en la mejora de la calidad de vida. Una fusión individuo-comunidad que potencia el crecimiento cualitativo de la sociedad como entorno de realización humana. Estos logros no son ni deben ser irreversibles. Nuestro pueblo ha tomado conciencia de la necesidad de defender estas conquistas, sobre todo a la vista de lo que ha acontecido en otros pueblos hermanos cuando han flaqueado y han permitido el retorno de las vengativas burguesías al poder político, dando al traste con las conquistas alcanzadas. Eso nuestro pueblo no lo permitirá porque se ha empoderado de su destino y está consciente que pese a las amenazas del águila sanguinaria del norte, ya estamos venciendo. Y con estas líneas editoriales ponemos fin a la primera parte de nuestro programa y vamos a escuchar ahora un tema dedicado, por cierto, al golpe de timón, a ese mandato que le dio nuestro comandante eterno y supremo a nuestro presidente actual Nicolás Maduro Moro, con el grupo Avia Yala, Vanguardia Comunal. Vamos a escucharlo. Nicolás, te encomiendo esto, como te encomendaría mi vida, las comunas. Amanece y el pueblo está contento, va mi gente temprano a trabajar. Una nueva Venezuela está naciendo y con el comandante Chávez crecerá. Entre comunas y comunas floreciendo, va germinando el poder popular. Son los pobres que en coro van diciendo que con Chávez la revolución sí va. La vanguardia comunal, construyendo el socialismo de verdad. La vanguardia comunal, es un pueblo organizado el que aquí está. De mi tierra Venezuela, el amor y la alegría vuelven ya. El trabajo voluntario es una escuela donde el pueblo es el maestro principal. La vanguardia comunal, construyendo el socialismo de verdad. La vanguardia comunal, es un pueblo organizado el que aquí está. El poder popular. Ajá. Sabor a pueblo. Avia Yala. Pa' que lo goce el pueblo
Temas bajo enfoque. Personajes de actualidad opinando sobre este cambio de épocas. Fíjense la grosería, no se cuida ni siquiera las formas de anunciar que la CIA va a realizar y a conducir operaciones encubiertas a lo interno de Venezuela. Bueno, la CIA está en todas partes del mundo. Donde hayan o no hayan embajadas, la CIA está ya metida, haciendo operaciones siempre en procura de los intereses, de los más bastardos intereses del imperialismo norteamericano. Aquí en Venezuela no es una excepción. Aquí el golpe de Estado que le dieron al presidente Hugo Chávez en el año 2002, ahí estuvo la CIA presente. Y bueno, nosotros sabemos que ellos operan. Bueno, si algo han logrado estas agresiones, estas últimas 10 semanas, es ver a un pueblo cada día más unido, una fuerza armada cada día más cohesionada, con más propósito de combate, con más desprendimiento, con mayor patriotismo y todo el Estado nacional comprometido también con la defensa del país. Y bien, amables usuarias, usuarios, estamos ahora en nuestro segmento Temas bajo enfoque, donde siempre desarrollamos con nuestro invitado las temáticas del día, tanto en el orden nacional como internacional, en el análisis geopolítico, el análisis sociopolítico y cultural, que es fundamental para formar conciencia en nuestros pueblos. Esta es nuestra modesta labor pedagógica desde los micrófonos de nuestra querida emisora y a través de nuestro podcast, donde siempre queremos dejar no solamente un mensaje de formación y de entretenimiento, sino también de instrucción, de formación, que nuestra distinguida audiencia pues tenga una mejor visión para analizar el acontecer nacional e internacional. Juan, el primer tema que quiero tocar contigo es lo que consideramos de nuestro análisis, humilde análisis, que Venezuela gana una victoria en la batalla mediática, en la medida que se desarrollan los acontecimientos en medio de la agresión del imperialismo gringo en el Caribe, van surgiendo evidencias del debilitamiento de la narrativa de la Casa Blanca. Hasta este momento la estrategia imperial ha fallado en posicionar sus constructos argumentales en todas sus fases. La narrativa no ha logrado imponer la narrativa del narcoestado. La escalada del incidente no ha podido ir escalando la confrontación y el estallido violento del conflicto, que es el punto de inflexión para lograr la intervención. Las estrafalarias declaraciones de Trump, muy torpes por cierto, dando órdenes a la CIA para operaciones en nuestro país, aunado a las denuncias del mercenario Jordan Woodrow y un reciente informe de Interlace basado en un trabajo del portal World Politics Review, desnudan las verdaderas y aviesas intenciones del degenerado de la Casa Blanca. Nos gustaría conocer tu opinión, tu análisis sobre este acontecimiento. Sí, bueno, en algunas de las intervenciones que hemos tenido desde el momento que regresamos de nuestro viaje, yo había señalado que había que ver un video de Jeffrey Sachs que se denomina Los aliados que Estados Unidos teme enfrentar. Eso está en YouTube, lo recomendamos para que lo ubiquen y los vean. Son casi 40 minutos, pero que en lo personal estoy trabajando algunas columnas desarrollando lo que Jeffrey Sachs habla de esos, y el que el presidente Maduro ha hablado de esos como capas de protección o cuerpos invisibles. Bueno, Jeffrey Sachs lo toca muy acertadamente. Cuando el World Preview Research, como tú lo dices, habla de que la narrativa de Trump se desgasta, la narrativa belicista, yo más o menos en esa misma dirección, inspirado por cierto en una bella mujer, creo que se llama Wendy, en TikTok y en un canal de Instagram, no se vayan a reír con el nombre, Pensar no duele. Ella, por cierto, mencionando el cierre del gobierno federal en los Estados Unidos, que arrancó el 1 de octubre. Sí, yo tuve la oportunidad de ver el video, muy bueno. Ella saca un video donde se ven enormes colas de funcionarios del gobierno federal, que es el equivalente al gobierno nacional. Correcto. Y de soldados estadounidenses en bancos de alimentos, como ellos así lo llaman, pasando colas de 2 horas para una bolsa de comida. Aquí bastante en el año 2015, 2016, 2017, sobre todo algunas personas un poquito enfermas haciendo burlas, llamándonos come gorgojos y demás. Bueno, ahora vayan a decirle a los gringos, yo lo colocaba escuchándola a ella, los World Eaters. O sea, si lo quieren decir en inglés para hacerlo entender, los World Eaters. Los come gorgojos, pero en perfecto inglés.
No, pero es que los gorgojos gringos son más nutritivos, son sabrosos. Sí, no, porque es que Wendy lo dice en el video. Entonces, claro, si es nosotros somos come gorgojos, que la dictadura nos manipula. Pero si es ellos, tú sabes, como ella lo pone en el video, es más, lo recomendamos. Es un video que no dura más de un minuto cuando dice, esta es una situación temporal, es una situación humanitaria. Lo que quiero decir más allá... La nuestra también es una situación temporal. El CLAT es una medida de guerra económica que el Estado ha tenido que adoptar y que en algún momento lo quitaremos cuando ya la situación económica se normalice. Bueno, de hecho el presidente Nicolás Maduro hace como 1 o 2 semanas habló, cosa que a mí en lo personal me contentó muchísimo, la reapertura de pedevales y de mercados. Es correcto. Lo que yo quería para redondear la idea, Pedro, que es lo que Jeffrey dice en su video, es de hecho la última parte, que por eso es que yo he dicho que Trump está entrampado y la posibilidad de una invasión militar, incluso desde mi punto de vista de una agresión, por lo menos en esta coyuntura, pierden fuerza. Porque precisamente dice Jeffrey que uno de los aliados indirectos, que esto hace varios años era impensable pensarlo, es precisamente la propia opinión pública estadounidense. Es correcto. O sea, cuando estamos haciendo este comentario de los World Eaters o de, por ejemplo, las rebeliones que se están dando dentro de los altos mandos militares estadounidenses, donde hacen observaciones, no solamente en el caso de la agresión militar y de la voladura de peñeros y de submarinos en el Caribe, sino también que ha habido, eso también como que ha pasado por debajo de la mesa, que han detenido a generales estadounidenses porque se han opuesto a los bombardeos en la franja de Gaza. Sí, es correcto. Entonces, por eso yo lo decía incluso en la iguana, no sé si es un mérito o fracaso de Trump, que ha logrado haber un cisma y una división dentro de los propios altos mandos militares estadounidenses. Bueno, la renuncia del almirante, que era el Alvin Hotley, que era el comandante del Comando Sur, evidentemente que renuncia por desavenencia o por diferencia de la implementación de los operativos, porque uno se pone, claro, él es un enemigo ideológico nuestro, es un enemigo político nuestro, pero es un hombre que tenía una carrera de 35 años que desde su óptica es impecable, y entonces él va a manchar su hoja de servicio como un asesino en el Caribe, matando gente inocente en el Caribe para que inclusive pudiese ser llevado a un tribunal penal internacional de justicia acusado por esos crímenes. Y muy astutamente, muy hábilmente, él dijo, yo prefiero tirar la toalla e irme para el C punto suspensivo antes que ser juzgado en ese por crímenes de lesa humanidad. Además, 7,5 millones de personas salieron el sábado a las calles de Estados Unidos con la frase no king, o sea, no queremos rey. Es la frase que se ha puesto de moda. Y por cierto, me gustó mucho una pancarta que vi, porque el lema del cabeza de estropajo es MAGA, Make America Great Again. Pero entonces ahí le sacaron una pancarta que dice Make America Sane Again. O sea, hagamos América mentalmente sana. De nuevo, le cambiaron el lema. Bueno, con esto estamos llegando al final del primer segmento de entrevistas y comentarios. Vamos a escuchar nuestra canción. Por cierto, esto es importante, Juan, porque en 1957 Daniel Santos le compuso una canción a nuestro San José Gregorio Hernández. Y resulta que la curia romana del momento, en aquel momento, así como ahora, se oponía a la canonización de José Gregorio. Y como tenía mucho poder, mucho más poder que el que tienen ahora, inshallah, y gracias a Dios que ahora tienen menos poder, lo que yo llamo el partido de la sotana satánica, bueno, prohibieron en la radio y en la televisión que se difundiera esta canción, que era un bolero plegaria, muy bonito por cierto, que lo vamos a escuchar ahorita, compuesto por Daniel Santos, porque eso viene de atrás, esa oposición de la iglesia conservadora, de la iglesia de derecha, la canonización del santo de los pobres, pues privó hasta hace poco, donde ellos todavía, dentro de la curia romana o la curia de la Iglesia Católica Apostólica Romana de Venezuela, del episcopado venezolano, se oponían. De hecho, el presidente Nicolás Maduro señaló con nombre y apellido uno de los responsables de que se oponía en la conferencia episcopal, que es el señor Baltasar Porras, y bueno, ya lo nombró con nombre y apellido. Otros más que sabemos que se oponían,
porque, bueno, por razones de conservadurismo y porque consideraban a José Gregorio Hernández muy popular, demasiado popular para su gusto. Bueno, vamos a escuchar este tema de Daniel Santos, cortico, pero muy bueno. Hay otra composición que hizo otro muchacho en ritmo de salsa que lo pondremos en otras ocasiones, pero por la importancia histórica de la melodía, vamos a poner la versión cantada por Daniel Santos. Santos José Gregorio, así se llama. Vamos a escuchar. Santo José Gregorio, Santo José Gregorio, siervo de Dios, elegido del cielo, protector de los pobres, salvador de los enfermos. Yo te canto y te venero, porque sé de tus bondades, tus milagros y tu credo. Hoy te canto por los míos, por mi patria y por su suelo. Ayúdanos en el cielo con tu casta santidad a realizar nuestro anhelo de vivir por siempre en paz. Dios sabe que servir a la patria es servir al prójimo. Venezuela está lista. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Así que ha sido un ejercicio que se ha desarrollado a partir de las 4 de la mañana, según las instrucciones de nuestro comandante en jefe, junto a las autoridades políticas, gobernadores, alcaldes también, que se han plegado a la milicia bolivariana, a los cuerpos policiales, al poder popular, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en estos 9 estados, en estos 73 puntos, para que pongamos en práctica ese arte, usando todos los medios, repito, disponibles, como una fuerza de tarea donde corresponda hacerlo en cualquier parte de la costa venezolana. Las tareas de defensa no son exclusivas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las tareas de defensa de una patria es de todo un pueblo, de toda una nación, de todo un estado, sus instituciones, de todo su potencial público o privado, en perfecta fusión popular, militar, policial. Eso es una estrategia para unirnos cada día más como una nación, como un bloque monolítico. Y bien, amables usuarias y usuarios, estamos nuevamente al aire en nuestro programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándole que a través de nuestras ondas hercianas 102.3 FM nos pueden sintonizar en toda el área metropolitana de Caracas, el litoral central y también los valles del Tuy. Y luego ver y escuchar nuestro podcast Enfoque en los Medios TV Web por el canal del mismo nombre en YouTube. Juan, el segundo tema que quiero tocar contigo es la importante declaración de los expertos en derechos humanos de la ONU. Este elemento es esencial porque las acciones encubiertas y las amenazas del uso de la Fuerza Armada contra el gobierno venezolano por parte de Estados Unidos, de acuerdo a estos expertos, violan la soberanía de Venezuela y la Carta de las Naciones Unidas. Recordaron que en el artículo 2, numeral 4 de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Eso es algo que se soslaya y ahí es importante destacar la ruptura del orden legal que está ejecutando Estados Unidos, tanto de su normativa interna como de la normativa internacional. Juan. Sí, bueno, lo que hay que destacar del informe del grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas
es que si uno observa los medios de la hegemonía, donde muestran a un país como Venezuela, un país en crisis, un país bajo... Sí, ellos hablan de una crisis económica y no hablan del tema de las agresiones multidimensionales y multiformes, claro. Y un país aislado. Este informe realmente lo que le otorga a Venezuela es la legitimidad a nivel internacional. Cuando cataloga a lo sucedido, ya creo que con prácticamente 7 peñeros, o mejor dicho, 6 más un supuesto submarino que ellos también bombardearon, y lo cataloga como unas ejecuciones extrajudiciales. Eso a nivel, repito, de la diplomacia, tanto la reunión también del Consejo de Seguridad, la denuncia que llevó Venezuela, correcto. Eso en el ámbito de la diplomacia y de lo internacional, que aunque pudiera parecer silencioso y que no hace mucha bulla, es realmente efectivo. Ese es otro elemento que actúa a favor de Venezuela. Correcto. Pero ahí yo nuevamente cito la conversación que tuve con el amigo Clodovaldo, porque hay un dato que es muy importante destacar, que es que hasta la fecha y hasta el momento en que estamos en esta transmisión, tanto para Salsa Caribe 102.3 FM como para el podcast, yo por lo menos no tengo conocimiento de que algún venezolano haya aparecido como sobreviviente o abatido en estas ejecuciones extrajudiciales. Hasta ahora nadie. Pero sí han aparecido colombianos, ecuatorianos, incluso, y aquí no es que se trate de que sé más que lo demás, sino que ayer mi capitán Diosdado Cabello Rondón, capitán Furrial, había señalado de que habían 4 ciudadanos trinitarios. No, mi capitán, no son trinitarios, le explico, para que vea este pequeñito detalle de dónde está llegando la situación. Los 4 ciudadanos que aparecen perdidos son guyaneses, son ciudadanos guyaneses. Lo que sucede, y eso incluso lo conversaba con otro gran amigo, cineasta, por cierto, Donald Mayerson, cuando él me nutrió de algo bien importante. Incluso lo podemos enlazar, aunque no es el tema del programa, correcto, con la situación que hubo en su momento entre lo que es la Guyana, la República Cooperativa, y Trinidad y Tobago, porque ellos no han agredido. Es que ellos fueron tutelados por el mismo imperio, que fue el imperio inglés. Correcto. Y ellos tienen una situación a nivel étnico, racial, muy parecida a ambos países. Por eso incluso los que conocen el tema de Guyana dicen de que los trinitarios, los que habitan en Trinidad y Tobago, son como sus primos hermanos. Es correcto. Entonces, ellos tienden a ser, si a veces nosotros, como lo diría el general Pompeyo, una cosa es tener idea de un tema y otra cosa es conocer de un tema. Conocer el tema. A veces confundimos a los esequibanos, que son venezolanos, con los guyaneses, que son, si bien no tienen la nacionalidad venezolana, nosotros tenemos que verlo como un vecino que lo podemos ganar para nuestra causa. Claro. Bueno, imagínate en el caso de los trinitarios. Pero fíjese que hasta el tema de las ejecuciones extrajudiciales, que bueno, ahí estamos viendo cómo el pelo estropado, ¿qué le dices tú? Cabeza estropado. O la naranja crocante, para los que lo prefieren de otra manera, ha llegado hasta volar embarcaciones de pescadores colombianos y amenazar al hermano presidente Gustavo Petro. Que eso lo vamos a tocar más adelante. Entonces, estos elementos, o sea, porque no es solamente que la ONU, las Naciones Unidas, más allá de las críticas que tengamos, señale o valide nuestra denuncia de ejecuciones extrajudiciales, sino que está trascendiendo a otros ciudadanos de Sudamérica, que nos da la razón también, no solo como gobierno, sino como militantes de la causa revolucionaria, de que esto no es una agresión contra Venezuela, sino contra el resto de los países de nuestro continente. Correcto. Estados Unidos siempre en su accionar, siempre opera con una estrategia de menos a más. Primero aplica de manera muy limitada una estrategia, y si ve que le funciona, entonces la va ampliando, la va estableciendo a mayores dimensiones. Recordemos la guerra del Vietnam, después escaló a Laos, a Camboya, y casi llega a Tailandia. Es decir, siempre Estados Unidos fue expandiendo la agresión a otros países vecinos. Y esa es más o menos la misma estrategia que está siguiendo en el Caribe. Ver si puede seguir agrediendo de manera progresiva a otros países. Ya la agarró con Colombia
como decimos en términos criollos, la agarró ahora con Petro, pero es que eso está dentro de su plan de dominación geoestratégica, porque evidentemente que el gobierno socialista de Petro no está dentro de sus intereses como lo estaba con la oligarquía narcotraficante colombiana, con la que gobernó 213 o 214 años continuos, y que bueno, eso se rompe con Petro y por eso quiere sacarlo del poder. Es un tema que vamos a tocar más adelante cuando nos lleguemos al punto donde vamos a considerar esa importante pregunta, porque evidentemente que la cosa se le complica al cabeza de estropajo porque está abriendo demasiado frente. Él no es un estadista, siempre no me cansaré de decirlo. Él es un niño rico de 76 años, creo que tiene, al cual le dieron, malcriado, que toda su vida lo fue, al cual le dieron un juguete caro, que es la presidencia de los Estados Unidos. No tiene perfil de estadista, no tiene visión de estadista, y eso, vuelvo a repetirlo, lo dije en varios programas anteriores, lo vuelvo a decir ahora, es muy peligroso para la geopolítica mundial cuando alguien se maneja con estallidos emocionales, con loqueteras, que pueden llevar a un conflicto de mayores dimensiones. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. And you mentioned Leopoldo López as well. Y también mencionaste a Leopoldo López. Es una especie de padrino del ala golpista de la oposición venezolana, la parte que quiere organizar un golpe militar. De hecho, ya había estado implicado en un golpe antes. Cuenta con un fuerte respaldo del gobierno de España y del gobierno de Estados Unidos. ¿Y dijiste que también tenía algún conocimiento de este plan? Absolutamente. Así que su hombre es George Betancourt. Su otro hombre es Lester Toledo. Y estos tipos estaban relacionados con, ya sabes, la inteligencia estadounidense y la inteligencia colombiana. Además, estaban vinculados con el grupo Rendon, que no debe confundirse con J.J. Rendon, pero creo que así lo llaman. Sí, John Rendon, ¿verdad? TRG, the Rendon Group. Sí, TRG, el grupo Rendon. Y estos tipos llevaban haciendo o ayudando a facilitar ataques a la infraestructura en Venezuela desde hacía, no sé, una década más o menos. Y obviamente, como sabes, todos estos son proyectos TSSI que la CIA supervisa a través de estas empresas privadas. Cada vez que ves que se apagan las luces en Venezuela, hubo, creo, un gran reactor nuclear. En los años 90, el Cartel de los Soles fue creado por la CIA. Esto no es ningún secreto. Quiero decir, esta es la verdad. Este es el cartel del que se dice que Nicolás Maduro está a cargo, pero puede que en realidad ya no exista. ¿Y estás confirmando que fue creado por la CIA en los años 90? Oh, absolutamente. Esto no es nuevo. Movimiento desde hace tiempo. Obviamente tienes a la gente de la comunidad de inteligencia, el FBI, la DEA, y luego a la oposición venezolana. Y después tienes un elemento como mi equipo, que en realidad estaba intentando hacer el trabajo, contratado y dirigido por la administración Trump. Y luego el tercer componente son los gobiernos globales. Estos son los que me contrataron. Correcto. Para obtener esa riqueza, necesitaban que tú lo eliminaras. Correcto. Tuve una llamada telefónica que fue gestionada por Lester Toledo. Iván Duque básicamente prometió apoyo para esta operación, como campamentos, libertad de movimiento, la posibilidad de cruzar fronteras, cosas de ese tipo. La condición era que teníamos que atacar al ELN, ¿verdad? Y eso fue una petición muy extraña para mí, una gran condición. Fue raro. Yo pensaba, no sé si, sabes, nunca iba a hacerlo, nunca lo haría. Era algo bastante ridículo. En fin, Iván Duque. Sí, fui a W Radio y dije esto en W Radio. E Iván Duque llamó a W Radio. And Iván Duque called in to W Radio. W Radio is probably the largest radio station in all Latin America. W Radio es probablemente la emisora de radio más grande de toda América Latina. Tiene, ya sabes, cientos de millones de oyentes. Sí, y yo estoy en Miami, estamos grabando y digo esto, e Iván Duque llama al estudio. Dice, no sé, nunca he conocido a Lester Toledo.
Nunca he conocido a ninguna de esas personas. No conozco a esta persona. No conozco a aquella persona. Y enseguida saqué fotos de Iván Duque con Lester Toledo. Y bien amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución. Recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora Orbi a través de todas nuestras redes sociales y luego ver y escuchar nuestro muy esperado podcast Enfoque en los Medios TV Web. Y como dijiste que el programa con Clodovaldo se hizo viral, espero que ese virus se contagie a este para que se haga también tan viral como la entrevista con el extraordinario colega Clodovaldo Hernández, que es un hombre brillante, que admiramos mucho y respetamos mucho como comunicador y como periodista. Bueno, en esta tercera pregunta o tercer segmento de entrevista, me gustaría tocar el tema de las revelaciones que hizo Jordan Guaidó, que es un enemigo ideológico, un mercenario, un criminal a sueldo, pero que desnudó todas las operaciones realizadas contra Venezuela, porque es bueno siempre oír a estos miserables, porque no se les puede llamar de otra manera, pero que estuvieron involucrados en las conspiraciones contra nuestro país, para que no digan que son inventos de nosotros, que es invento de Nicolás, que es invento de Diosdado. No, está hablando uno de los planificadores y ejecutores de todas estas operaciones criminales que se ejecutaron contra Venezuela, contra los atentados a nuestra red eléctrica el 7 de marzo del año 2019, luego la refinería de Amuay, la voladura en la refinería de Amuay y tantos otros atentados que él señala que son ejecutados por la Agencia Central de Inteligencia. Por cierto, antes de entrar en materia, vamos a leer estas declaraciones de nuestra bellísima amiga, la representante de la Cancillería rusa, María Zaharova. Del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Nación Euroasiática sugirió que si el gobierno estadounidense quiere contribuir a mitigar el narcotráfico, debería iniciar por el distrito de Manhattan en la ciudad de Nueva York. Zaharova también denunció que la CIA participó de manera clandestina en la operación militar en el Caribe, en la cual fueron atacadas embarcaciones de pescadores. Desde el mes de agosto, la nación bolivariana ha enfrentado una brutal arremetida militar por parte de la actual administración estadounidense en un supuesto operativo de lucha contra el comercio ilegal de drogas en estas aguas, un crimen del cual la DEA confirma que en los últimos 2 años Washington es el principal asociado en el mundo. Y dice, Moscú se pronuncia sobre los ataques de Estados Unidos a narcolanchas. Y abro comillas, señala ella, si Estados Unidos desea con tanta desesperación desplegar sus agencias de inteligencia para combatir las drogas, el narcotráfico, debería realizar una operación especial en Manhattan, sugirió María Zaharova. Estados Unidos debería realizar una operación especial en el barrio de Manhattan de Nueva York para combatir el narcotráfico, declaró este jueves la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova. La CIA ha recibido permiso para realizar operaciones encubiertas en Venezuela. Claro, disculpen, pero si Estados Unidos necesita y desea con tanta desesperación desplegar sus agencias de inteligencia para combatir las drogas, el narcotráfico debería realizar una operación especial en Manhattan. Ahí es donde está la verdadera desgracia. Es simplemente en todas partes, declaró Zaharova. Interesante y muy acertada estas declaraciones de nuestra bella amiga de la Federación Rusa. Bueno, volviendo al tema de Guaidó, me gustaría un análisis tuyo de parte de estas declaraciones que este sujeto ha dado pues a este periodista Max Blumenthal del portal Grayson. Sí, bueno, yo quiero aclarar que yo no, lo que voy a decir no es en mi condición de abogado, sino de aclaratoria. Porque una de las primeras revelaciones que dijo Jordan Guaidó, el jefe de Silvercorp, era que él no era guardaespaldas de Trump para el momento en que ocurre la operación Gedeón. Perdón, era Keith Schiller el que realmente estaba como escolta y que lo contrata, bueno, además de los vínculos con Lester Toledo, Voluntad Popular, eso es Voluntad Popular, Leopoldo López, la banda terrorista Voluntad Popular, Claiborne Cardona, quienes, bueno, ellos no solamente fue la operación Gedeón como la operación de desembarco. Tú hablaste de la refinería de Amuay que ocurrió en el año 2012.
durante la última campaña en vida de nuestro inolvidable comandante Chávez. Y que costó vidas, hubo muertos ahí en ese sabotaje. De hecho, por eso yo dije que era risible que Trump dijera de que autorizaba a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela, porque toda la vida ellos tienen, por lo menos desde la Revolución Bolivariana, 26 años. Según los dichos del presidente Nicolás Maduro, los cuales no pongo de ninguna manera en duda, la CIA tiene más de 60 años interviniendo en Venezuela. ¿De qué se creó? Y bueno, y en el caso de la gente, porque yo creo que cuando se habla de dirigente opositora de 20 Venezuela, no, la señora Sayona es una agente de la CIA. Por cierto, yo recordaba y les confieso, hice la tarea cuando enlacé lo que ella está tratando de hacer, seguramente con alguien que a lo mejor fue familia de ella, que fue el banquero Manuel Antonio Matos. Seguramente vinculado de Abolengo. Sí, cuando en una estrategia casi coordinada y financiada desde Estados Unidos, él trató de derrocar a Castro, pero coordinada en el sentido de que él no esperó a que llegaran las unidades de Alemania, Italia e Inglaterra, que bloquearon nuestras costas supuestamente para un pago de deuda, cuando lo que realmente se trataba era de apoderarse de Venezuela. Siempre inventan una excusa, recuerden eso. Entonces cabe destacar este detalle, porque el nombre, ellos siempre buscan nombres para tratar de cazar incautos. Esa se llamó la Revolución Libertadora. Confieso que me di a la tarea de investigación porque la duda que tenía, a lo mejor producto de la guerra cognitiva, era que la estaba confundiendo con la Revolución Liberal Restauradora que lideró Castro con los andinos al poder. No, esa revolución le pusieron ellos Libertadora, que por cierto, disculpe que me haya digregado un poco el tema, pero es porque he observado y quiero aprovechar para denunciar que a través de la plataforma de YouTube, esa misma plataforma que eliminó la cuenta del presidente Nicolás Maduro, ellos han venido difundiendo unas piezas, unas entrevistas con esta señora, con el vampiro Ledesma, y que tiene que ver con una interpretación. El abuelo Monster, le dicen. Así es, con una interpretación, sobre todo porque sin menospreciar las amenazas, pero también he tratado en la medida de lo posible, y porque cada vez que, como lo dije en La Iguana, que transcurre un día que el país está en paz, es una victoria de Venezuela, de Nicolás Maduro, y es una derrota para él. ¿Cómo que tú le dices? Pelo de estropajo. La cabeza de estropajo. De Trump. Pero a la vez, como lo dice Sergio Rodríguez Elfenstein, siempre habrá el temor de que Trump, por su inestabilidad emocional, ya dijimos aquí que se estaba hablando de del establecimiento de la aplicación de la enmienda número 25, porque de verdad que él se está convirtiendo en un incapaz mentalmente para dirigir los Estados Unidos. Obviamente. A mí lo que sí me preocupa, y sobre todo lo enlazo con Gedeón, con lo que dijo Goudreau, con todos los actores implicados, y seguramente con lo que vamos a desarrollar un poco más adelante, con la liberación del capo número 82 de la DEA, el señor Álvaro Uribe Vélez. Mejor conocido como el Matarife. Y ahí quiero, con mucho respeto, advertir al presidente Nicolás Maduro, al alto mando político y militar de la revolución, porque incluso ellos en medios los están insinuando. Yo creo que la agresión se va reduciendo al tema de lo que llaman las operaciones de extracción. Sí, correcto. En este caso, el objetivo directo y específico, y además porque ellos en su cuenta les saldría más económico, sería secuestrar o asesinar al propio presidente de la República, al propio capitán Diosdado, a Padrino, que son en este caso los objetivos principales que ellos han centrado, y sería bajo la modalidad muy similar a lo que se estableció en el año 2020 de la operación Gedeón. Correcto. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Eligio Rojas en los más recientes tubazos hizo la denuncia de un grupo Bacrín, banda criminal, que también lo hizo en su momento Diosdado Cabello, que ellos pretenden reactivar desde el estado Aragua, que está por todo ese corredor fronterizo con La Guaira y por un lado de Miranda, porque parte de la estrategia es cercar Caracas y ellos ir ingresando a la capital
en la medida que ellos sean requeridos para los planes de violencia con claros objetivos políticos. Eso tiene que ver con un poquito con el detonante interno que a ellos no se les ha dado para poder justificar la agresión externa. Eso es lo que yo desde mi punto de vista veo, sobre todo de cara al 4 de noviembre, que es la fecha de las elecciones para la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Como dije en el programa anterior, es muy peligroso este chantaje que el cabeza de estropajo le hace al pueblo, porque no es a Milei, es al pueblo de Argentina, que le dice, o votan por esa pseudocosa humana, ese humanoide, que ya lo llaman el duende, que desgobierna Argentina, o yo le quito la ayuda económica que le estoy dando. Es un chantaje, es ponerle la pistola en la cabeza. Por eso es que yo insisto, vuelvo a plantear que es interesante un acuerdo político que nosotros debemos hacer a futuro, todos los sectores políticos, tanto de polo patriótico como de oposición democrática, de plantearle al mundo que nosotros debemos tener la posibilidad, y eso sería un acuerdo político, de aplazar elecciones críticas en nuestro país hasta que sean levantadas todas las sanciones económicas a las que nos están sometiendo, porque es una forma de condicionar el voto del elector, que no vote con libertad de conciencia, sino bajo la amenaza de que, o si no cambias el gobierno, vas a seguir sufriendo agresiones coercitivas unilaterales, bloqueo, etc. Yo creo que es momento de plantear políticamente a nivel mundial el hecho de que los países no pueden ir a elecciones bajo chantaje de una agresión económica, de un bloqueo económico. Yo creo que es hora ya de ir poniendo seriedad en este asunto, porque esto que está haciendo Trump, que es torpe además, muy torpe, de chantajear a un pueblo y decirlo, vota por este payaso que tengo ahí de títere, o le voy a quitar la ayuda económica, es algo que debe ser una señal de alarma, como un punto de inflexión, Juan, para cambiar esta situación. Bueno, estamos llegando ya al final. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Nosotros no nos arrodillamos. Lo que ha acontecido en materia internacional no es más que el gobierno de Estados Unidos ha decidido escoger como su aliado en Colombia a la mafia y ha atacado a quien atacaba a la mafia, procurando que la propia sociedad norteamericana dejara de consumir tanta cocaína. Y un presidente de Colombia, a nombre de todo el pueblo colombiano, puso un granito de arena para frenar un genocidio. De ahí tenemos que aprender. No se responde arrodillándonos. Se le responde como ya hizo la humanidad, parándose firme y saliendo a la calle a defender los derechos de la gente, los derechos de la democracia, no ser gobernada por tiranía. Las reformas están, podemos seguirlas discutiendo, perfeccionando, pero ya demostraron pertinencia, que sirven. Dijeron que si subíamos los salarios reales y achicábamos la jornada laboral, Colombia entraba al desempleo. ¿Dónde? Si hemos tenido en la tasa de desempleo más baja del siglo XXI, mentirosos, de la rabia, en la tasa de mortalidad infantil en solo 3 años de gobierno haya descendido a la mitad de como la recibimos. Nosotros llevamos el médico a la casa, no esperamos. Soberanos es la consigna que propone el himno nacional. ¿Cómo se ejerce la soberanía popular? De lucha por la democracia. No de tiranos y no de oligarcas, sino es ejerciendo el poder constituyente. Los he convocado aquí entonces para convocar a toda Colombia al poder constituyente. No más tiranos en Colombia. Llegó el momento del pueblo. ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! ¡Viva Colombia, el país de la belleza! ¡Que viva la espada libertadora marcando nuestro futuro! Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora Urbi et Orbi a través de todas nuestras redes sociales, nuestra frecuencia 102.3 FM para la Gran Caracas, y luego ver y escuchar nuestro muy esperado podcast Enfoque en los Medios TV Web
por nuestro canal del mismo nombre en YouTube. Bueno, un tema que me gustaría tocar y que es imprescindible tocarlo es la situación planteada entre el gobierno colombiano, encabezado por Gustavo Petro, y el gobierno del estrafalario de la Casa Blanca, porque evidentemente que en medio de su torpeza, hay que reconocer que el señor Trump es torpe y lo demás es cuento, abre un segundo frente atacando al presidente Petro. Creo que él quedó muy disgustado por la intervención del presidente colombiano en la sesión de las Naciones Unidas, la 80º periodo de sesiones ordinarias de las Naciones Unidas, donde Petro le señaló claramente que el narcotráfico no está en las lanchitas que ha volado en el Caribe, sino que está muy cerca de su casa ya en Mar-a-Lago, en la península de la Florida. Y creo que eso creó ya un malestar en el señor Trump, que bueno, ahora estalló con el reclamo que hizo el señor Petro de las voladuras de estas lanchas, que evidentemente no sabemos, al final de cuentas, si algunas son de narcotráfico o no, pero de que el procedimiento es irregular y atentatorio a toda normativa legal de intervención de sustancias estupefacientes en mar abierto, sí. Entonces me gustaría un análisis tuyo de la evolución de esta confrontación que pique y se extiende. Sí, bueno, hay que verlo desde la óptica de la geopolítica y sobre todo superando momentos, ¿no? Uh-huh. Porque evidentemente alguna gente que se la quiere dar de más puritano que los demás, dicen, bueno, pero es que a mí no me gusta lo que Petro, tal vez en algún momento, en otra coyuntura, como es válido en cualquier proceso revolucionario, de diferencia de enfoque con respecto a ciertas y determinadas situaciones y temas. Pero en este momento, cuando había que radicalizarse, independientemente que sea o no el último año de Petro al frente de los destinos de Colombia, evidentemente es importante la postura que ha adoptado, incluso poniendo en riesgo su propia vida. Correcto. También eso lo pudiéramos enlazar con lo que estábamos tocando anteriormente, de las revelaciones de Goodrow, porque además de las explicaciones de Keith Schiller, del mismo Leopoldo López, porque nosotros nos centrábamos en el Juanito Alimaña, porque fue la figura, ¿no? Realmente. Correcto, sí, el emblema de la oposición. Pero realmente el padre de esa célula terrorista, voluntad criminal, como yo lo llamo, por eso que a mí no me extraña ni que Lester Toledo, ni que Leopoldo López, que de hecho todavía sigue dentro de esos planes de conspiración, sobre todo porque él, cuando fue alcalde del municipio de Chacao y cuando él compitió en las mismas primarias de La Sayona, él colocaba como un referente de seguridad a Medellín y sobre todo el departamento de Antioquia, donde el señor Álvaro Uribe Vélez, que precisamente ante el enfrentamiento de Petro con Trump, ha sido, por un tribunal de alzada, fue liberado. Bueno, esto hay que verlo no solo como un tema de peligrosidad contra el actual mandatario Petro, correcto, sino contra nosotros, porque tiene que ver con lo que hemos venido señalando, buscar los detonantes internos, operaciones de falsa bandera para poder justificar cualquier agresión contra Venezuela. Lo que decía Goodrow, por ejemplo, de los ataques a nuestro sistema eléctrico. O sea, dentro de las acciones encubiertas que la diferencia de Trump con otros presidentes con respecto al tema de las acciones encubiertas la hacía, es que él, a su estilo soberbio, imperial, es que lo hizo público. Exacto, lo admitió públicamente. Pero realmente de que nosotros en este momento que estamos hablando, yo iba a decir palabras ciertas, y disculpe que pueda haber un intento de nuevamente de sabotaje eléctrico, de todo lo que ya nosotros hemos vivido, eso no nos extraña. Lo que pasa es, como me dice también un buen amigo, Reiner Medina, algo nosotros tuvimos que haber aprendido. Así es, por supuesto. Algo tuvimos. Yo aquí quiero, y por eso yo cito tanto el video de Jeffrey Sachs de los aliados, algo tuvo que habernos aportado, por ejemplo, Irán, la República Islámica de Irán, por supuesto, para que ante intentos, que sin duda a mí no me cabe la menor duda de que lo han intentado, pero que esas posibilidades de dejar sin energía al país no se les haya concretado. Lo intentaron en las elecciones presidenciales del año pasado. Correcto, era parte del plan para
generar una conmoción que justificara luego lo que de todas maneras hicieron, que es alegar que hubo fraude electoral, pero como no lograron el apagón de las 8 de la noche, que tenía que ocurrir en Caracas ese día, y que logramos frustrarlo, eso le quitó fuerza a ese argumento, para luego entonces el día siguiente, al final lo hicieron el día siguiente, lanzaron a los comarditos, como yo le digo, los comarditos de la muerte, a las calles, pero ellos se iban a basar en ese apagón de la noche del día 28. Porque justamente al tumbar la electricidad era para impedir la transmisión de los datos al CNE. Correcto. Ellos lanzaban, como en efecto lo hicieron, la página esta de los resultados fraudulentos de ellos. Lo que ellos no contaron era que a pesar de esos conatos, hubo la transmisión, el CNE cumplió con su labor, y cuando ellos lanzan su página, el efecto que ellos pretendían ocasionar, tanto a nivel internacional como a nivel interno, no lo lograron, lo perdieron precisamente por eso. Por eso es que yo no es que menosprecio la amenaza, pero como también de este lado nos hemos preparado mejor, hemos tenido mejor capacidad de respuesta ante ello. Sencillamente, lo que hace Gudro es ratificar situaciones que ya sabíamos, y sencillamente la labor que ha tenido el gobierno bolivariano, los cuerpos de seguridad y de inteligencia, de en muchos casos neutralizar antes que los eventos ocurran, y cuando han ocurrido de minimizar sus impactos. Así es, porque nos hemos preparado bien, el sistema eléctrico está fortalecido, está diversificado, se han adoptado diferentes métodos para evitar que un apagón afecte a todo el país, y asimismo también hemos hecho con nuestra refinería, nuestro sistema de oleoductos, gasoductos, nuestros puntos de embarque, nuestro sistema telefónico también ha sido de esa manera fortalecido, de manera que ahora estamos mejor preparados frente a los sabotajes y frente a los atentados. No obstante, no significa que no puedan hacer algún daño de poder ejecutarlo, y también la inteligencia social ha mejorado mucho. Ahora se reactivó la VENAT 58, por cierto, para que el ciudadano común pueda hacer denuncias de cualquier irregularidad que pueda observar en sus localidades. En su momento se informará la metodología, pero también se va a hacer a través de la VENAT 58, que es un recurso que nos ha servido mucho para denunciar fallas en los sistemas, en los servicios, etcétera, pero que ahora también va a tener esa función. Y por supuesto, nuestras ODI, los órganos de defensa integral a nivel parroquial, que también cumplen una función muy importante. Por cierto, hay una ley en discusión en este momento en la Asamblea Nacional, que debe ser acelerado el proceso de ratificación en segunda discusión de los comandos de defensa integral, porque es la cobertura legal que se requiere para darle mayor fuerza a la capacidad defensiva de nuestro pueblo. Bueno, creo que con eso estamos llegando al final de este segmento. Vamos a escuchar, por cierto, un tema del Factor M. ¿Te acuerdas de ese grupo juvenil que amenizaba en las tarimas durante la campaña del año 2024, la campaña presidencial del 28 de julio? Bueno, han elaborado un tema en su ritmo, ¿no? El ritmo rap que ellos utilizan, muy bueno, que se llama Venezuela se defiende. Vamos a escucharlo porque está muy simpático el tema y con una muy buena letra. Vamos a oírlo. No había ya distribución, se acabó la gasolina. ¿Y por qué se acabó? Con el petróleo hubo paro, pero eso no nos paró. Se entrega el comandante pa' que los muertos cesen. Estaba en Miraflores y el Orchila aparece bajo el país completo porque lo favorece. Y desde entonces a todo 11 siempre le llega su 13. Los yanquis nos llamaron amenaza inusual, la misma gente que hace la guerra mortal. Quédense con su Nobel y no nos jodan más, porque Venezuela lo que quiere es paz. Mi gente no se vende, si nos atacan Venezuela se defiende. Mi gente no se vende, si nos atacan Venezuela se defiende. Y me hablan del que disfraza la invasión con la comida, una ayuda humanitaria y que buscando una salida. Pero el pueblo inteligente nos defendió con su vida en la batalla de los puentes por la tierra de Bolívar. Luego en los años siguientes, por las órdenes de Trump, aplicaron las sanciones
siempre eterna de nuestra revolución. Años que han sido drásticos, los bloqueos nos tenían estáticos, nos faltaban los alimentos básicos, los de afuera nunca fueron empáticos. Luego llegó la pandemia y su látigo, metieron preso hasta un diplomático y el conductor nos sacó de eso rápido, un superhéroe en el medio del pánico. No, mano, ¿y qué pasó con el apagón del otro día? ¿Ahora se fue la luz? No, eso se solucionó rápido, mano. De una. Los apagones, el imperio, sabotaje, Elon Musk, Donald Trump, los influencers, la Sayona. ¡No pudo! Nosotros somos Factor M. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestro espacio Urbi et Orbi a través de nuestro canal Enfoque en los Medios TV Web en YouTube. Escuchando el tema de Letras Manus Racia, ya nuestros oyentes consuetudinarios en este programa, ya saben que nos encontramos en el segmento Enfoque Euroasiático, donde tocamos el tema de la realidad política, económica y social de nuestra hermana, la Federación Rusa, pero a su vez en el marco conceptual de lo que es el mundo euroasiático y de este cambio de eje mundial, de esta redefinición de los ejes del mundo, donde Eurasia, con China a la cabeza, van a pasar a jugar, y ya lo están jugando, un papel primordial. Y tenemos la importante noticia que el Senado ruso ratifica el Tratado de Asociación Estratégica con Venezuela. El acuerdo señala que Moscú y Caracas se oponen a las medidas coercitivas y restrictivas unilaterales que constituyen una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas. La Cámara Alta del Parlamento ruso ratificó este miércoles el Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Rusia y Venezuela. En la víspera, el documento fue ratificado por la Cámara Baja del ente legislativo ruso, la llamada Duma. Vladimir Putin envió el 16 de octubre el acuerdo a la Duma para su ratificación y el jefe de la Cámara Baja, Vladislav Volodin, prometió al día siguiente que los legisladores darían prioridad a este documento. El acuerdo señala que Moscú y Caracas se oponen, como dije, a las medidas coercitivas unilaterales. Además, Rusia y Venezuela se declaran dispuestas a unir los esfuerzos para luchar contra el legado colonial y la falsificación de la historia del colonialismo, así como para denunciar el racismo, el genocidio y otros crímenes. De acuerdo al texto, ambos países se comprometen a cooperar en el control de armamento, desarme y no proliferación, promoviendo la estabilidad internacional y la seguridad entre los estados sin excepción. Asimismo, promueve la cooperación en el sector energético, muy importante esto, particularmente en la exploración y el desarrollo de yacimientos de petróleo y gas natural, el aumento de la producción de los depósitos operados de empresas conjuntas y la reducción de su impacto ambiental. También hace referencia a la expansión de las operaciones de comercialización de petróleo de forma mutuamente beneficiosa. Esto es importante, Juan, el alcance de este acuerdo. Sí, bueno, tú has hablado de la ratificación por parte, en este caso, del Senado ruso, del Parlamento ruso, de este acuerdo de asociación estratégica y cooperación, ¿no? Ahí es donde yo creo, desde el punto de vista comunicacional, y por lo menos los que me han visto en mis últimas, disculpe la alusión en primera persona, apariciones públicas, porque cuando respondo con una serenidad. Incluso algunos dicen, oye, pero se te ve tan sereno y tan tranquilo. Es que estoy claro de que si bien estamos bajo una amenaza, que es un evento externo, no obstante, creo que a nivel de los que hacemos comunicación,
deberíamos tratar en la medida de lo posible responder la inquietud y la interrogante de por qué hasta ahora, hoy 23 de octubre, nosotros no hemos sido ni invadidos en términos de la máxima agresión militar, y hasta ahora no se ha dado otro tipo de agresión militar. Es correcto. Bueno, dentro de los campos invisibles de protección que habla Jeffrey Sachs, uno tiene que ver con el uso de nuestra principal riqueza. A propósito de que por ahí estamos viendo a la compañera Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, vicepresidenta sectorial de Economía, y también ministra de Hidrocarburos, haciendo recorrido en las comunidades a propósito del Obratón, ¿no? Que esto es valioso. Entonces, tiene que ver, fíjate, Rusia es uno de los aliados visibles que nosotros tenemos, pero cada ratificación de acuerdos de esta naturaleza constituye, permítame utilizar esa frase de Sachs, un golpe simbólico y económico que pudiera para el ciudadano de a pie no significar mucho, pero es muy efectivo. Eso le da en el propio hígado al imperialismo, y eso nos permite oxigenarnos de cara a conjurar y a disuadir las amenazas contra el país. Por eso es que me notan con esa serenidad, y por eso incluso, aunque pudiera parecer como un engreimiento de mi parte, yo he dicho, por lo menos en esta coyuntura, por los elementos, y como dice mi general Pompeyo, el único que siempre tiene la razón es el tiempo. Bueno, el tiempo, y gracias el Supremo Juez. Y gracias, Pedro, por estas invitaciones, y que esto ha quedado grabado. Hemos venido diciendo que por lo menos en la coyuntura del 2024, aunque eso no quiere decir que no bajemos la guardia, jamás. Creo que no se les va a dar lo que ellos ansían, porque el tema no podemos verlo solo desde lo estrictamente militar, hay que verlo desde lo económico, desde lo energético, desde también los aliados invisibles, que Venezuela tiene varios. Así y es. Que actúan, repito, por eso es que cuando el presidente Maduro, y uno se volvió loco Maduro, no. Lo que pasa es que él a su estilo dice, y hasta invocando a Dios, sin ánimo de darle al programa una connotación religiosa, no, Maduro sabe por qué lo está diciendo y cómo lo está diciendo. Entonces, ese acuerdo, culmino con esto, es otro golpe tan efectivo como disparar un misil contra la amenaza del pelo estropajo, como le dice Pedro, o la naranja crocante de Donald Trump. Bueno, es que la guerra multiforme, multidimensional, fundamentalmente es económica. Toda guerra históricamente tiene un trasfondo económico, no olvidemos eso. Delcy Rodríguez además señaló, demanda del gas crecerá en más de un 60% para hasta el 2040. La ministra de Hidrocarburos destacó que el papel de gas natural es esencial y su participación en la energía eléctrica será aún más destacada. Más adelante señaló, aseveró que los avances tecnológicos, donde los costos de la tecnología limpia se reducirán ampliamente desde el consumo de la electricidad impulsada por la inteligencia artificial y la digitalización, crecerá enormemente, lo que generará presión sobre la demanda eléctrica. La también ministra de Hidrocarburos destacó que el papel del gas natural es esencial y su participación en la energía eléctrica será aún más destacada, sobre todo cuando sigue siendo reemplazo natural del carbón, proceso que se ha venido dando desde hace mucho tiempo en la transición. De hecho, David Paravicini, en una reciente entrevista, señaló que una de las preocupaciones que tiene Estados Unidos y su afán de atacarnos y poner control sobre nuestro territorio es porque Venezuela va a pasar a ser, a partir del año que viene, un gran competidor en la comercialización del gas natural, porque por primera vez en la historia Venezuela va a exportar gas el año que viene, Juan. Así, un comentario muy breve complementando el tuyo. Y ahí hay una explicación y una denuncia que hizo, por cierto, nuestra vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos. Hizo una denuncia importantísima. Yo pensé que yo no iba a hacer esto en tu programa, Pedro, que a mí me tocara, no defiendo a la primera ministra Carla Pearson-Saucer, no, pero resulta que la vicepresidenta dijo de que Estados Unidos está presionando a Trinidad y Tobago, porque después que lo mandaron a esta señora que se metiera la lengua de donde no le diera el sol, sí, para entenderse con nosotros por el tema de Campo Dragón, que lo dijimos creo que fue la semana pasada, que se dedicara a vaciar la botella de Buchanan en su escritorio. Sí, que no se le gana de que la mayor parte de Campo Dragón está en aguas territoriales
venezolana. Yo voy a volver a poner el mapita que puse en el programa anterior. Sí, entonces, pero resulta que ahora tiene que ver con el problema que hemos dicho. De verdad, esto no es ya mamadera de gallo, no es burla. De verdad que a Trump habría que hacerle un examen psiquiátrico y en este caso apoyar a todas las organizaciones de Estados Unidos que están impulsando la aplicación de la enmienda 25, porque realmente más allá de la joda, del humor, de que Trump es loco, no, de verdad que está representando una verdadera amenaza, no solo para los otros países del mundo, sino para la propia sociedad estadounidense, que de repente ese señor dice una cosa hoy, que ordena a esta señora negociar con Venezuela y de repente después la presiona para tumbar esas negociaciones que a la larga no perjudican a Venezuela, porque nosotros hemos diversificado, hemos armado un ecosistema de resistencia que a la larga incluso perjudica a la propia Trinidad y Tobago y perjudica al propio Estados Unidos. Entonces, que no se les olvide eso. Bueno, tú acabas de hacer una observación muy importante desde el punto de vista sociológico, que de un tiempo a esta parte los presidentes de los Estados Unidos, al menos antes, por allá en los años 20, 30, quizás hasta los años 40, bueno, hacían mal al mundo, pero por lo menos beneficiaban al ciudadano norteamericano, la sociedad norteamericana. Pero resulta que de un tiempo a esta parte, los presidentes de los Estados Unidos son tan nefastos y negativos al mundo como también a su propia población. Se convierte en una amenaza para el mundo entero y también ponen a riesgo los beneficios y los logros que en algún momento tuvo la sociedad norteamericana para su propia población. Entonces, bueno, algo tiene que hacer el pueblo de los Estados Unidos. Vamos. Seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. El socialismo contraataca. La conciencia colectiva forjada por las mujeres y los hombres de la nueva patria grande, latinoamericana. Bueno, desde este lugar maravilloso, el Guaraíra Repano, miren con quién estoy. Milicianos y milicianas, pueblo de Venezuela, todos unidos en procura de la defensa de la patria. No hay una cosa tan hermosa como socializar, como compartir con el pueblo. Soldado que se aleje del pueblo pierde su esencia. Deja de ser un soldado y se convierte en un mercenario. Así que un soldado debe estar permanentemente, eso se lo digo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un soldado debe estar permanentemente junto al pueblo, con el pueblo, desde las comunas, desde el territorio, no solamente para defender la patria, sino para poner en marcha su producción, su economía, su comercio, su educación, su salud, todos sus valores. Y aquí, hoy, me he conseguido a este grupo de hombres y mujeres que los amo profundamente, de verdad, porque cada vez que los veo me contagio de tanta alegría y me voy contento, pues, para mi puesto de comando. Así que bueno, donde la milicia puede, pues venceremos. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos en su segmento final, el socialismo contraataca. Como siempre decimos en este segmento, nos gusta dejar una reflexión a nuestros oyentes que han tenido a bien escuchar y sintonizar nuestros telespectadores el podcast hasta esta hora y dejar siempre un mensaje a nuestros telespectadores de reflexión, sobre todo los venezolanos, porque esto lo ven en el mundo entero a través del podcast, pero una reflexión a los connacionales venezolanos que debemos todos trabajar en función de los intereses de la patria, de los intereses comunes del pueblo venezolano. Nadie nos va a venir a resolver nuestros problemas. Lo que nosotros no resolvamos, nadie lo va a venir a resolver. Nuestro presidente tiene toda la razón del mundo cuando dice, no esperemos nada sino de nosotros mismos. José Gervasio Artigas decía eso en Uruguay y es válido para todo el continente. Entonces, Juan, me gustaría tocar contigo en esta fase final el golpe de timón, que lo estamos conmemorando, 13 años de aquel célebre Consejo de Ministros, donde con su visión, con esa visión genial de nuestro comandante eterno y supremo, se dio cuenta de que había que hacer ajustes en la revolución bolivariana
en base a los resultados electorales y a ciertas cosas que habían ocurrido en aquel momento, y que era imprescindible redefinir el curso. Por eso llamó golpe de timón, un término marino, ¿no?, para cambiar el rumbo y la trayectoria, y fue donde habló del poder popular, de incrementar el poder popular y ir hacia la conformación de las comunas. Entonces se plantea para el próximo 23 de noviembre otra consulta a nuestro pueblo para los temas de los proyectos locales, y me gustaría que hicieran un análisis sobre la importancia de esta política que el presidente Nicolás Maduro supo tomar el relevo que le entregó el comandante eterno y supremo, y ha llevado adelante la conformación de 5.333 circuitos comunales. Juan. Sí, bueno, no solo que le tomó el relevo, cumplió la instrucción, o está cumpliendo la instrucción que le dejó Chávez de encargarse de las comunas como le encomendaría su vida. Por cierto, esto pudiera parecer una tontería, pero no, la verdad sea dicha. La última consulta por el año 2025, que será el 23 de noviembre, que cae domingo. Por cierto, aunque no lo iba a decir el presidente Maduro, pero lo puedo decir este humilde servidor, 23 de noviembre, donde el presidente Nicolás Maduro cumplirá creo que 63 años. Así que qué mejor regalo, no solo para el poder popular, sino para el presidente. Claro, bueno, también coincide con el cumpleaños de dos grandes amigas que yo las tengo en lo más especial de mi corazón, como lo es Yurani Godoy y Marisol Olmeta, ambas doctoras. Y muy bellas, además. Bueno, hay que traerlas al programa entonces, te comprometo. Bueno, Yurani trabaja con la gran camarada, ministra y vicepresidenta Gabriela Jiménez, ¿no? Muy bien. Brillante, una mujer extraordinaria. Gabriela. Sí, bueno, ese Ministerio de Ciencia y Tecnología no solo tiene mujeres brillantes, sino que además muy hermosas, me consta. No, y la ministra Gabriela Jiménez ha hecho un extraordinario trabajo, ha dado un impulso al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sí, buen trabajo. Bueno, en la parte, en cuanto a por cierto, que mira, si tú quieres saber si las cosas o las iniciativas que ha tenido el presidente Maduro son positivas, observa a los medios de la hegemonía cuando chillan. Hubo un comentario que se me pasó, pero esto es algo más bien positivo, no es negativo. El presidente, tú que hablaste de la AVENAP, señaló justamente dentro de los mecanismos de preservación de la paz que había que, dentro de la aplicación VENAP, abrir un ítem para que la gente siga aplicando la inteligencia social, de las cosas que puedan ver raras en su comunidad. Es correcto. Y en uno de los medios del fascismo, no lo voy a mencionar, empezó la chilladera como el camión de cochino, compadre. Empezaron a decir, como yo de verdad que recomiendo el video de Wendy, que soy Wendy, el de los ¿cómo es? World Eaters, como le dice ella. Ajá, yo lo recomiendo, un video así, empezaron, no, que eso es un mecanismo de represión y control del gobierno, ¿cómo es posible? Señores, bueno, por algo el presidente ha dicho, le dijo al compañero Jorge Márquez, quien además de ministro de Energía Eléctrica, el vicepresidente de Obras y Servicios Públicos, le encomendó esa tarea. Algo debe tener buena la VENAP, el 1/10 del buen gobierno y estos mecanismos que esta gente anda chillando. Así es. Y ya, bueno, como sabemos que le prometemos gorgojos saborizados. o como alguien. Está bien, yo asumo la corrección porque es que yo escuché a la compañera y yo escuché World Eater, pero no es World Eater, es Welling, no importa, lo importante es que el contenido se llegó y caló y a alguna gente le gustó. Así y sobre todo, como dijeron algunos, el CLAP está llegando a los Estados Unidos, compadre. Pero yo quería... Con el permiso de la amiga voy a incluir en el podcast ese reel, como le dicen. No, hay que además que no es tan largo. No, de corto, verdad. Sí. Ustedes, perdón. Ustedes saben lo que está pasando aquí. Díganme que lo saben, por favor, porque yo no sé si puedo explicarlo. ¿Saben qué es lo que me da más risa? Que lo mismo que llaman conformistas a los venezolanos, porque aceptamos una bolsa de comida subsidiada por nuestro gobierno, ahora están calladitos, porque resulta que esto se trata de que Estados Unidos, el país que tanto adoran, el gobierno tuvo que darle bolsas de comida a sus funcionarios. Hermanos, filas de soldados frente a bancos de alimentos 2 horas esperando porque no les han pagado sus salarios esta semana. Y ahora sí, siendo serios, yo solamente me pregunto dónde están los que dicen que recibir una bolsa es manipulación o conformismo. Ay, es que si no vas para la marcha te quitan la bolsa del CLAP. Ay, es que si no vas a votar te van a sacar del CLAP. Ay, come gorgojo conformista, come gorgojo, come gorgojo.
Vayan a decirles conformistas a los gringos, pues. Vayan, los quiero escuchar. A los marines, a los empleados públicos, vayan. Estoy esperando aquí ver el primerito. Porque cuando es aquí, que el pueblo venezolano recibe una bolsita CLAP, ¡ay, el dictadura! ¡Ay, la dictadura nos quiere matar de hambre! ¡Nos tiene manipulados con una bolsa! Ah, pero si lo hacen los gringos, ya los estoy escuchando. Esto es una medida temporal. Es una situación humanitaria. Rol y trancuebolsas todos. Así que si van a seguir diciendo que recibir una bolsita del CLAP nos hace conformistas, pues vayan y díganselo también a los gringos, con el mismo ojo y tono crítico. Porque ahora los gringos también son come gorgojo. Y por si les sirve esta información de algo, según ChatGPT, come gorgojos en inglés se dice worm eaters. Yo lo que quería, porque siempre alguna gente, más allá del conocimiento, agradece el mensaje de llevar tranquilidad a la población. Esperemos que en próximos programas, por lo menos de mi parte, mientras mi amigo Pedro me sigue invitando, desarrollar con más detalle dentro de los cuerpos no solo hablar del tema de la amenaza, pero también por qué nosotros tenemos unos cuerpos de protección que hacen de que la posibilidad de una intervención contra Venezuela resulte inviable, costosa y muy compleja. Así es. O sea, es correcto. Porque eso tiene una explicación que, bueno, por razón de tiempo en los dos anteriores programas no hemos podido dar, ¿no? Bueno, como lamentablemente los escuálidos son esos, escuálidos de mente, no es que uno le dice así, sino porque realmente carecen, tienen carencia. Sí. Ellos se ponen, hay unos videos estúpidos que ponen por ahí en YouTube, cuántos aviones tiene Estados Unidos, cuántos barcos, cuántos misiles, cuántos destructores, no sean imbéciles. Esa no es la forma de hacer el análisis geoestratégico. No, pero es que además la guerra moderna no solo puedes verla solamente desde el ámbito estrictamente militar, es un error. Es un error. Y por eso creo que sin negar los esfuerzos que ha hecho el presidente Maduro, pero desde la militancia hacer esfuerzos también de explicar qué es lo que ha impedido los mecanismos de defensa que nosotros hemos tenido para, como dije, para hacer la intervención onerosa, más costosa, más complicada o más compleja e inviable. Creo que tú lo decías y tiene que ver con eso. No se trata de que nos eliminen por las sanciones, las mal llamadas sanciones, como digo yo, sino de hacerla inefectiva e ineficiente. Yo quiero ir culminando, pero sí tomando una idea que me comentabas en privado. Yo tengo una hipótesis de que el presidente, desde el punto de vista constitucional, no ha declarado el estado de conmoción exterior. No sé si él ha visto algo, bueno, yo por lo menos he visto que ha habido como un cierto declive, no solo en el desgaste de la narrativa, sino de la posibilidad de amenaza, aunque hay que estar atentos. Sí, no se puede bajar la guardia. Pero tú ayer me hacías una reflexión con respecto a la ley de, ¿cómo es que es el nombre que tú me decías? De Comando de Defensa Integral. Comando de Defensa Integral. Sí estoy de acuerdo contigo en el sentido de que el hecho de que el discurso belicista haya tenido un desgaste, no quiere decir que nosotros tengamos que esperar que lancen el primer misil, que Dios nos guarde y nos proteja, para poder aprobar. Yo creo que la ley se puede aprobar ya. Ya, estoy de acuerdo. Puede aprobarse ya. Está aprobada en primera discusión, falta la segunda discusión. Además de que ya algunas de las posibles medidas ya se han venido implementando. Un ejemplo de eso es el ejercicio de independencia costero. Creo que sí, 200 que se estaba aplicando a partir de esta mañana. Sí, pero para blindarlo jurídicamente hay que aprobar la ley, porque el estado de excepción tiene otro a nivel constitucional otro procedimiento que sí, como el mismo presidente lo ha dicho, podría activarse en caso de que fuésemos agredidos. Correcto. Entonces, pero sí creo que es importante la ley y bueno, nosotros tenemos varios campos de protección que bueno, esperamos en próximos programas irlos desarrollando para que veamos, y por eso la importancia cuando el mismo presidente Maduro desde el 1 de octubre declaró la Navidad, pero no la Navidad para que nosotros nos crucemos los brazos. Cuando estamos observando el Obratón, el relanzamiento de la misión Negro Primero, del relanzamiento de Pedeval, de Mercal, es que porque también a pesar de la amenaza, yo quiero tomar, y con esto culmino mi comentario, las palabras que ha dicho Padrino López, y por eso las 27 acciones territoriales, porque por muy amenazados que nosotros podamos estar, no podemos permitir, que es lo que busca el enemigo,
que el país se suma en lo que llaman una parálisis estratégica. Correcto, no podemos y por eso la permitirlo. importancia de cuando vemos a la vicepresidenta en la parroquia Altagracia inaugurando obras, al presidente Relance, tiene que ver con que el Estado debe seguir funcionando, que esa es otra gran derrota que se le propina al pelo destropado o naranja crocante Donald Trump. Bueno, agradezco mucho tu participación, Juan. Como siempre, al finalizar el programa, les recordamos que debemos mantenernos en máxima alerta como pueblo, pueblo patriota, y aquellos sectores que siendo opositores pues tengan también el sentido de patria bien arraigado, pendientes a las instrucciones del Estado, pendientes a las instrucciones de nuestro gobierno, en alerta máxima. Estamos siempre en movilización, máximo apresto operacional. Sabemos lo que significa el brazalete tricolor aquí para los que están en el podcast. Bueno, y estamos totalmente listos y pendientes a cualquier llamado, como le digo siempre a mis oyentes, a cualquier hora del día, cualquier hora de la semana que requiera mi presencia en los micrófonos de Salsa Caribe 102.3 FM. Aquí estaremos cumpliendo con la misión de patria, también con la colaboración de nuestro gran amigo Juan Martorano. Que por cierto no fue fortuito el que haya venido con esta chaqueta. No lo había comentado tampoco. Bueno, muy bien. Bueno, amables usuarias y usuarios, esto ha sido todo por hoy en su programa Enfoque en los Medios. La producción del mismo, su servidor, Pedro Román Castro, certificado de Productor Nacional Independiente 21112. En la dirección general de la emisora, nuestra amiga, camarada y diputada Carolina Cestari, y en la dirección en el estudio, nuestro amigo salsoso Edgar Valero. Y al frente de los controles, en la cabina aeroradial, Wilfredo Gómez, quien mantiene la orientación técnica de los equipos y la posterior puesta al aire a las 7 de la noche de nuestro espacio. De parte de quienes les hemos hablado con mucho respeto para usted, Pedro Román Castro, Juan Martorano, les deseamos una muy feliz semana, mantenerse siempre alerta a las instrucciones, no caer en rumores, verificar siempre las fuentes de información, buscar solamente fuentes confiables, tanto a nivel de los medios de comunicación como a nivel de las redes sociales. Bueno, terminamos con nuestros lemas: viva Palestina libre, Constitución y calle, unidad, lucha, batalla y victoria. Leales siempre, traidores nunca, y dudar es traición. Y el sol de Venezuela siempre nacerá por nuestro nuevo estado Guayana Esequiba. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los esperamos con una nueva emisión de su programa Enfoque en los Medios.